nuestros amigos que reciben los devocionales justo a tiempo y se encuentran en Medellín y sus alrededores. Este 1 de julio estaremos junto a Kaya Worship, mi amada esposa y amigos, compartiendo un mensaje maravilloso de la palabra del Señor. Es totalmente gratis, puedes asistir con toda tu familia, pero recuerda separar tu cupo al 300-871-0569. Separa tu cupo ya. Te esperamos. Medellín, Dios siempre llega justo a tiempo. Muchas veces podríamos encontrarnos en algunas situaciones que incomodan, y más cuando te llegan los pensamientos a tu mente de qué hiciste mal, cuando en realidad lo que trataste de hacer fue bueno, porque trataste de obedecer a Dios, de hacer las cosas bien y caminar de acuerdo a su voluntad. Entonces, comenzamos a preguntarnos, ¿acaso el ser fiel a Dios y ser obediente a su voz no me garantiza que todo saldrá bien? Bueno, miro un poco esta pregunta y te puedo responder al final que todo sí saldrá bien. Pero el proceso quizás no será fácil. Así que el problema no es que Dios no va a hacerte llegar a donde Él dijo que ibas a llegar. Muchas veces la situación difícil está en medio del proceso para que llegues a ese punto donde Dios dijo que te iba a llevar. Y digo esto precisamente porque hay personas que de pronto me preguntan, pastor, pero si yo estoy haciendo las cosas bien, porque veo que el proceso se hace más fuerte, porque siento a Dios en silencio y porque veo que las cosas, por más bien que trato de hacerlas, no resultan bien. Buena pregunta, ¿no? Así que quiero tomar la historia o parte de la historia de un hombre, porque considero que todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios y no quedó allí simplemente como algo que leemos de la historia, sino para revelarnos algo de Dios en su carácter y entendamos sus propósitos y sus planes para cada uno de nosotros. Así que te invito a que me acompañes en estos próximos días a hablar acerca de parte de la historia de este hombre, y es en uno de los momentos donde ya está terminando su carrera de fe, y es el apóstol Pablo. Conoceremos un poco en los últimos 2 capítulos del libro de los Hechos, Hechos capítulo 27 y capítulo 28, una pequeñita parte de su historia y cómo el permanecer fiel a Dios lo hizo llegar a su destino. Sin embargo, tuvo que pasar procesos y que no siempre fueron procesos que consideráramos buenos o agradables, pero sí necesario. A veces lo necesario no es agradable. A veces lo necesario, vuelvo a repetírtelo, no es agradable. Pero como su nombre lo indica, es necesario, es importante. Dios no te da una palabra para mostrarte a dónde te va a llevar si primero no te prepara y te procesa para llevarte allá. Puedo colocarte el ejemplo de un padre con su hijo, un padre que ama a su hijo, aunque sabe que le puede dar todo, no se lo entrega. Porque quizás no está preparado para recibirlo. Ahora necesita aprender para luego el padre pueda determinar que su hijo está maduro y preparado para recibir lo que le va a entregar, esa responsabilidad. Porque
Entre otras cosas, cada bendición que recibimos es una responsabilidad que adquirimos. Vuelvo a decírtelo. Cada bendición que recibimos es una responsabilidad que adquirimos. Así que el Padre siempre sabe cuándo su hijo está preparado para recibir más. De lo contrario, le hará esperar. Y la espera requiere paciencia, y allí es donde somos probados, en la espera, en la paciencia, en el silencio. ¿Cuánto cuesta el silencio de Dios, no? Que cuando te dice voy a hacer esto contigo y luego de un tiempo se queda en silencio y uno dice, comienzan las preguntas, ¿será que Dios no lo va a cumplir? ¿Será que eso que pensé que era de parte de Dios no lo era? Y allí es donde viene la lucha en este campo de batalla llamada mente. Y en donde la confianza, la verdadera confianza en quién es Dios, nos ayudará a permanecer firmes a pesar del silencio y de las situaciones complicadas que en medio del proceso se levanten. Porque entendemos algo, si Dios dijo que íbamos a llegar, o que me iba a llevar, o que iba a hacer esto o aquello, al final Él lo va a hacer. Lo de ahora no determina, escúchame bien, la situación de hoy es transitoria y no determina el final. Si tú estás a punto de arrojar la toalla porque piensas que lo de hoy ya determinó el final, pues vengo a decirte de parte de Dios como un amigo que no es así. Todavía no es el final de tu carrera de fe. Todavía no es el final a donde Dios te quiere llevar. Y eso lo tienes que descubrir. Pero afirmando tu relación con Dios. Como padres sabemos cuándo nuestros hijos están preparados. Pero como hijos muchas veces no entendemos cuando nuestros padres nos dicen que no porque no estamos preparados. Cierto que son maneras diferentes de ver la vida. Un hijo no ve la vida como un padre a no ser que se convierta en padre, y entonces cuando es padre comienza a ver la vida como padre y dice, esto es diferente a cuando era hijo. Sin embargo, uno complementa al otro. Todo hijo necesita un padre para ser liderado y guiado, y todo padre necesita un hijo también a quien liderar y guiar. Es un complemento y es una gran bendición de parte del Señor. Por eso Él es el Padre de los padres y que siempre estará allí para ti, porque su fin es cumplir su propósito en ti y llevarte a tu destino, al destino que Él programó en el momento en que permitió que tú nacieras. Sin embargo, cuando somos hijos nos cuesta esperar y pensamos que el proceso de espera nos da rabia y pensamos que ese proceso de espera es porque nuestros padres no nos aman o no nos entienden. Así que tendemos a rebeldizarnos, a llorar, a gritar, a patalear. Pero un padre que ama a su hijo se mantiene firme en carácter para llevarlo a su destino, a pesar de que su hijo llore y no entienda. Así es Dios con nosotros. Dios escogió al apóstol Pablo, a este hombre del que te quiero hablar en esta miniserie que podríamos llamarlo así, y que tiene varias partes. Hoy quiero llevarte esa introducción del llamado de Dios y de una vez aclararte que Dios no dice nada que no vaya a cumplir. Todo lo que Dios promete, lo cumple. Dios llama a este hombre llamado Pablo. Un poco de la historia de él es que él perseguía a los cristianos pensando que agradaba a Dios, hasta que tiene un encuentro personal con Cristo mismo. Después de un tiempo, comienza a predicar el evangelio, visita muchas obras, se dedica a la obra misionera. Pero había un punto donde él sabía que iba a ser la culminación de su carrera, pero debía llevar el evangelio allí, y era Italia, a Roma. Obviamente esto representaba muchos retos. Esto representaba inclusive estar preso y condenado a muerte.
¿Estaba Pablo dispuesto a eso? La Biblia dice que al que más se le perdona, más ama, y Pablo sabía que ese encuentro con Jesús no había sido casualidad y que le debía su vida a Dios. Así que Pablo estaba dispuesto a ir hasta donde fuera por amor a Cristo. Ahora, ¿este hombre era un hombre sin miedo? Claro que no. Muchas veces Dios le habla a Pablo directamente y le dice: no tengas miedo. Como en este su último viaje que la Biblia registra, camino a Roma, en donde Dios le había dicho: tú vas a llegar a Roma y vas a predicar este evangelio. En el capítulo 26 de Hechos nos encontramos la parte en que Pablo es llevado delante de Festo, y Festo aprovecha la visita del rey Agripa en ese lugar para darle una audiencia a Pablo. Allí tú comienzas a leer y Pablo no sale a defenderse, solo sale a contar su testimonio, lo que Dios había hecho en su vida. Agripa pues considera que Pablo estaba loco, ¿no? Sin embargo, no ve en él ningún problema, no ve en él alguien que deberían condenar. Pues los judíos y los fariseos querían acabar con la vida de Pablo. Así que querían que él lo llevaran a Jerusalén para ellos juzgarlos. Pero Pablo no lo permitió, porque él mismo dijo que quería llegar a Roma y estar delante. Así que Pablo había dicho que quería ver al César. Él apeló ver al César. No solo porque no quería ir a Jerusalén, sino porque él sabía que debía el César conocer este evangelio y llegar a Roma y predicar. ¿Ves? Dios había determinado que Pablo llegara a Roma, y así iba a ser. Pero ¿sería fácil la ida a Roma? ¿Sería como tomar un barco y nada iba a pasar? Mira, quiero enseñarte algo. El hecho de que tú estés en obediencia a Dios no significa que los inconvenientes se van a ir. Amar a Dios no garantiza que los problemas se van a ir. ¿Por qué? Porque los problemas son parte de la vida. Y además, son permitidos por Dios para trabajar en nuestro carácter. Son permitidos por Dios para trabajar en nosotros, en la fe, afirmarnos y al final llegar a la meta que Dios destinó. Y la meta no es que seas un super profesional. Gloria a Dios si lo puedes alcanzar. Pero cuando Dios habla de meta, habla de lo espiritual, habla de lo eterno. Porque mis amados amigos, lo que vemos con nuestros ojos hoy es pasajero. Todo va y viene, pero lo eterno permanece. Y eso es lo que necesitamos enfocarnos y construir hoy, lo eterno, no lo efímero y lo que se acaba. Hoy tienes un problema, mañana Dios te ayuda a resolverlo. Hoy tienes algo, mañana viene el milagro, pero no te quedes allí. Trabaja en lo eterno sabiendo que las situaciones difíciles de esta vida se van a presentar. Enfrenta los retos de la vida con tus ojos puestos en la recompensa, no temporal, sino la recompensa eterna que Dios tiene preparado. Eso, te aseguro, te va a aliviar tantos dolores de cabeza y hacerte pensar y dejar de pensar o de discutir o cuestionar o pensar en que ¿por qué me está pasando esto si estoy haciendo la voluntad de Dios? Mira, los discípulos decidieron seguir a Cristo y cuando se montaron en una barca con Jesús para cruzar al otro lado, jamás pensaron que vendría una tormenta sobre ellos, y mucho menos teniendo al Hijo de Dios al lado de ellos. Ellos podrían sentirse seguros, pero cuando les cambió el clima, entonces comenzaron a tambalear en la fe. Yo no sé si te está pasando lo mismo ahora. Dios no tiene ningún problema con que tambalees en la fe. El problema es que caigas y no corras al dador de la vida y al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Por eso en medio de la embarcación las olas se subían a la barca. Ellos pensaban que se iban a hundir, pero Jesús estaba durmiendo.
Pedro fue a despertar a Jesús. No fue la manera de reclamar. En vez de pedir ayuda, reclamó: ¿qué haces durmiendo? Mira que perecemos. Jesús se levanta y calma el viento. Aún allí hay una tremenda enseñanza que será para otro momento. Pero Jesús les enseñó, hombres de poca fe. Y aquí te doy un detalle interesantísimo. Te voy a soltar una perla maravillosa. La fe de la que hablaba Jesús no era la creencia de ellos o la confianza de ellos hacia Él. La fe de la que hablaba Jesús era que ellos confiaran en la fidelidad de Dios hacia ellos para cumplir su propósito. ¡Wow! ¿Sabes qué fe es fidelidad? La fe que Dios da no consiste en cuánto le somos fieles a Él. La fe que Dios nos da es para que entendamos lo fiel que Él es para con nosotros todos los días. Y eso jamás va a cambiar. No muda ni con el tiempo. Así que la fe que tenemos es don de Dios, porque nos habla de su fidelidad hacia nosotros y no de la nuestra hacia Él. Mis amados amigos, cuando Pablo determinó ir a Roma y lo propuso en su corazón, para cumplir el encargo que Dios le había mandado, decidió, con sus ojos cerrados, hacer la voluntad de Dios. Ahora que estamos en este tiempo, te darás cuenta que el viaje no fue fácil, pero llegó hasta donde Dios le dijo que lo iba a llevar. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios hoy y sientes que las cosas se te han puesto en contra? Bienvenido al club. Pero recuerda que eso es pasajero, es temporal. Las tormentas de la vida van a llegar. Cada decisión que tomamos traerá una consecuencia. Pero cuando somos dirigidos por Dios, aún las consecuencias que vienen, que parecen no buenas, Dios hará que todo obre para bien. Padre, te doy gracias por esta palabra. Y oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que aquel que la reciba hoy pueda, Señor, ser fortalecido en ti. Por favor, te pido que aquel que se sienta atribulado, cansado, porque piensa que nada está pasando, dale fortaleza, Señor, y que no abandonemos la fe, que no dejemos de creer que tú eres fiel para con nosotros, y que a tu tiempo, Señor, todo a tu tiempo se da. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Elías Hoyos Oficial. También suscríbete al canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Encuéntrame en las redes sociales, en Instagram, TikTok, Twitter y Facebook, como Pastor Elías HC. Y si llegas a Barranquilla, visítanos en la carrera 49, número 72, 148. Los jueves a las 7:30, sábados 5 de la tarde y domingos a las 8 y a las 10 de la mañana. Dios te continúe bendiciendo. Y, amigos de Medellín, no se pierdan este tiempo con el Señor 1 de julio. Un fuerte abrazo. Bendiciones.